damos gracias al Señor, ¿verdad?, por permitirnos un día más en su casa de oración. Voy a pedirles que nos pongamos ya cómodos, que nos sentemos para poder dar inicio a nuestra clase de este día. Así que pues ya como vemos, ya hoy es la última clase de este trimestre de este año, ¿verdad? Acerca de lo que estuvimos viendo, la vida cristiana integral. Así que pues espero que disfrutemos de esta clase y que dejemos que el Espíritu Santo de Dios nos hable a través de esta palabra. Amén. Voy a pedirle que nos pongamos cómodos, de que estemos atentos, que vamos a comenzar ya nuestra clase, ¿verdad?, para que podamos empezar. Gloria a Dios. Vamos a estar viendo ya en nuestro libro el estudio número 13, que se llama La importancia del propósito en la fidelidad cristiana. Gloria al Señor. Vamos a estar viendo dos pasajes de la Biblia. Vamos a estar viendo el libro de Daniel, su capítulo 1, Daniel 1, versículo 8. Después del 8 vamos a brincar al 11 y vamos a leer del 11 hasta el 20. Daniel 1, 8, 11 al 20. Gloria a Dios. De ahí vamos a estar viendo otro pasaje de la Biblia que se encuentra en Hechos 20 al 23. Para el que no tiene expositor, pues puede buscarlo en su Biblia. Amén. Hechos 11, 20 al 23. Es Daniel 1, versículo 8. De ahí brincamos al 11, al 20. Después Hechos 11, del 20 al 23. Gloria al Señor. Mientras lo buscan algunos, vamos a hacer una oración. Aleluya. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, delante de tu presencia, Señor, venimos en esta preciosa hora una vez más, Señor, en cuya presencia tuya nos encontramos, Padre maravilloso. Señor, pidiéndote que tú nos guíes a través de tu Santo Espíritu, Padre Santo, en esta palabra, mi Dios, Padre de la gloria. Presentamos delante de ti, Señor, porque tenemos hambre, porque tenemos sed, Padre de la gloria, de que tú sacies nuestra vida, Padre Santo. Por lo tanto, Dios mío, yo te pido, Dios, que tú tomes esta palabra, Dios eterno, como una lanza ardiente, Señor, y penetres nuestro corazón, Padre de la gloria, con un martillo, Señor eterno. Padre bendito, que tu palabra quede impactada en nuestras vidas, Señor, para que no solamente seamos oidores, Padre Santo, sino que también seamos hacedores de esta bendita palabra, Dios mío. Te pido que tú nos abras el entendimiento, Señor, que tú pongas, Dios de la gloria, en nuestras vidas, Padre maravilloso, ese deseo ardiente cada día más de querer más de ti, Dios eterno. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Vamos a estar viendo tres objetivos que aquí dice: aprender que la fidelidad al Señor es posible cuando se procura de todo el corazón. Número 2 dice: sensibilizar a los discípulos sobre la importancia de una actitud fiel a Dios. Número 3, motivar a los creyentes a asumir una conducta fiel en medio de este mundo. Gloria a Dios. Voy a pedirle a alguien que lo tenga a la mano, que me pueda leer el pensamiento central. Dios ha llamado a su pueblo a una vida de fidelidad, pero esta conducta solamente es posible cuando hay un propósito trazado de agradar a Dios a través de la vida. Amén. Gracias, hermana. Es el texto áureo. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fiel al Señor. Vamos a leerlo todos juntos. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Eso se encuentra ya en Hechos 11, 23.
Gloria al Señor. Vamos a estar leyendo nuestra lectura antifonal, ¿verdad? Como de costumbre, leo yo el primero y ustedes leen el segundo. Y dice así la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarias. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Como para luego nosotros los muchachos que comen de la comida del rey, ya después de los siervos. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento y inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría y inteligencia que el rey de ellos los halló de ellos mejores que todos los magos y astrólogos que había en todos los reinos. Dice en Hechos 11:20, pero habían entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Y la nueva del Señor Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este convirtió y la gracia del Señor se reveló y exhortó a todos a que con propósito de corazón Gloria al Señor. Dice la enseñanza, un propósito de fe trazado con firmeza es determinante para vivir en fidelidad a Dios. Es necesario, hermanos, ¿verdad?, que nosotros nos propongamos con todo nuestro corazón servir a Dios, porque si no, únicamente vamos a ser, como dicen por ahí, integrados, ¿verdad? Pero no vamos a ser personas comprometidas con nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Se me hace muy importante la introducción de este pasaje, de donde nos vamos a basar en esta clase. Así que pues vamos a tratar de poner toda nuestra atención, ¿verdad? Si pues tiene su teléfono, por favor póngalo en vibración o en silencio, ¿verdad? Y pues tratemos de estar en la clase, porque yo sé que el Señor nos va a hablar en esta tarde. Amén. Dice, la iglesia de Jesucristo es un pueblo peregrino en este mundo, pues no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad por venir, la nueva Jerusalén. En otras palabras, hermanos, aquí solamente estamos de paso y nosotros lo sabemos muy bien. Amén. Dice, continuamente recibimos ofertas, el pecado nos asedia y el mundo nos brinda sus deleites pasajeros. Las tentaciones son inevitables y comunes a todos los hijos de Dios. Además, nuestra propia fragilidad humana compite contra el llamado divino a la fidelidad. O sea que es una guerra, una lucha constante que nos enfrentamos día con día, ¿verdad? El mundo queriéndonos atrapar con todo lo que nos ofrece, con todo lo que nos enseña, con todo lo que tiene, ¿verdad? Pero que lo que el mundo tiene, lo que el mundo ofrece es pasajero, es para un cierto determinado momento, ¿verdad? Así que debemos estar conscientes de que por más bonito que sea, por más duradero que creamos que va a ser, va a acabar, ¿verdad? Y el Señor mismo nos lo está diciendo muchas veces. Entonces, hermanos, tengamos claro que pues esas son las maneras como el mundo nos va a querer siempre, ¿verdad? Nos va a querer atrapar y con sus tentaciones,
con todo lo que veamos, pero nosotros tenemos que tener en nuestra vida una determinación, ¿verdad? Y tener claro que nuestra morada no es aquí en la tierra. Dice, pero Dios nos ha puesto en este mundo para anunciar su bendito evangelio, y mientras cumplimos nuestro testimonio no debemos conformarnos a este siglo. A medida que la batalla recia en contra de nuestra integridad, los creyentes tenemos nuestra mejor oportunidad de brillar para la gloria de Dios, ¿verdad? Hermanos, aunque nacimos, ¿verdad?, en pecado, pero entendamos, ¿verdad?, de que fue necesario que con el mismo material que Dios formó, ¿verdad?, la humanidad, nosotros pudiéramos nacer en este mundo, ¿verdad? Como que si, tratando de explicarlo de esta manera, como que si Dios en su misericordia estratégicamente nos puso en esta tierra, ¿verdad? Pero nos puso, hermano, para que brillemos, nos puso para que cumplamos el plan, ¿verdad? En su propósito en nuestras vidas. Por lo tanto, hermanos, debemos de mantener esa integridad, debemos de mantener, ¿verdad?, esa fidelidad ante Dios, de que aunque las corrientes de este mundo nos tratan de engañar, nuestro corazón debe de permanecer fiel a nuestro Padre Celestial. En nuestra clase de esta tarde vamos a tomar, lo vamos a ver así, hermanos. Vamos a pensar de que Babilonia es el mundo, ¿verdad? Nabucodonosor es el sistema de este mundo, ¿verdad? Y pues Dios, ¿verdad?, quiere que en medio de este mundo, en medio de este sistema, aprendamos, ¿verdad?, a poner en alto su nombre. No para darnos gloria a nosotros, sino para que el nombre de Dios sea glorificado, no solamente aquí, sino en todas las naciones, en el mundo entero. Como les decía, nosotros como cristianos tenemos, ¿verdad?, un propósito en esta tierra. Nadie vino por casualidad, como dicen, o porque esa noche, ¿verdad?, o ese día en que fuimos formados, no les quedó otra, o somos los hijos no deseados, tantas cosas, ¿verdad?, que se hablan, sino que nacimos con un propósito para adorar a Dios. Así como también el pueblo, como cristianos nacimos, también nació los hijos de desobediencia, nacieron los hijos que van a ser para condenación, ¿verdad? Pero nosotros tenemos en nuestra vida esa obligación de permanecer fiel a nuestro Padre Celestial. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, dice la palabra: a medida que la batalla recia contra nuestra integridad, los creyentes tenemos nuestra mejor oportunidad de brillar para la gloria de Dios. Debemos trazar la meta de no ser engañados y de poder perseverar en la sincera fidelidad a Cristo. Pero como en nuestras propias fuerzas no podemos prevalecer, el Señor nos da su gracia para ser vencedores. La fidelidad a Cristo aparece en el Nuevo Testamento como algo solamente posible por la obra del Señor. O sea que necesitamos, ¿verdad?, de la presencia del Espíritu Santo, necesitamos del poder de Dios para que podamos llevar a cabo, ¿verdad?, ese propósito del Señor en nuestras vidas. Gloria al Señor. Dice, descansar en la victoria en que Cristo obró en el Calvario contra el diablo, el mundo y el pecado es nuestra única garantía para permanecer en la fidelidad a Dios. En nuestro estudio trataremos algunos ejemplos de aquellos que batallaron por la fe y llegaron al final de su carrera de fidelidad. Imitemos su ejemplo y descansemos en la bendita gracia de Jesucristo para ser fieles hasta el fin, ¿verdad? Aunque la Biblia menciona a estos grandes personajes de lo que vamos a estar viendo, como Daniel, como David, como Abraham, pero yo creo, hermanos, que no solamente ellos, sino que también nosotros, si permanecemos fieles, podemos, ¿verdad?, alcanzar a permanecer firme, y el Señor se puede glorificar en nuestras vidas.
¿verdad? No solamente las personas que la Biblia menciona. Así que, hermanos, vamos a entrar, ¿verdad?, a nuestro primer punto, esperando, ¿verdad?, de que pensemos de que solamente en esta tierra estamos de paso, el Señor nos ha puesto aquí para que brillemos en medio de la oscuridad. Dice el propósito de fidelidad de Daniel. ¿Alguien puede leer, por favor, Daniel 1:8? Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Hermanos, existían muchas razones para que Daniel deseara o para que Daniel se dejara llevar por lo que el rey les estaba pidiendo. ¿Por qué? Porque en primer lugar, ¿verdad?, aunque él no era culpable de lo que le estaba pasando, pero sus padres habían sido culpables por rebelarse contra Dios, por no cumplir, ¿verdad?, el mandamiento del Señor. El pueblo fue destruido, el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia, y entre ellos, ¿verdad?, Daniel, que ni siquiera la debía, fue llevado con su pueblo. Y él pudo haber pensado y dicho, ¿verdad?, bueno, si hubiera sido la voluntad de Dios, no nos hubiera traído aquí, o tantas cosas pudo haber pensado, ¿verdad?, para no llevar a cabo, para no ser fiel al Señor. Mas con todo eso, hermanos, él dice la palabra del Señor que se propuso en su corazón, ¿verdad? Se propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. ¿Por qué, hermanos? Porque Daniel, a pesar de todas las cosas, era fiel a Dios, era leal a Dios, y aunque su pueblo estaba destruido, aunque su gente, ¿verdad?, había sido esparcida por todos lados, pero él en su momento, ¿verdad?, un joven que tenía el temor de Dios en su corazón, decidió ser fiel al Señor. Dice, vamos a leer un poco, dice: Dios había entregado en manos del rey Nabucodonosor a Joacim, rey de Judá. Nabucodonosor mandó que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, que tuvieran buen parecer, que hubiesen sido enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, y que fueran idóneos para estar en el palacio del rey, ¿verdad? Hermanos, este rey, conforme a los requisitos que él estaba pidiendo, esto solamente lo podían llenar personas que habían sido hijos de hombres de mucha influencia en el pueblo de Israel, ¿verdad? De reyes o hijos de reyes, gente que había, pues que se había por algo se había mezclado, ¿verdad?, con la gente del reino. Entonces dice, ellos fueron traídos para posiblemente trabajar en la corte del rey, pero ellos debían ser enseñados en las letras y lenguas de los caldeos. Por eso les digo, hermanos, nosotros estamos aquí porque el Señor nos puso aquí, ¿verdad? Y por lo tanto, todo lo que tengamos que aprender, hermanos, todo lo que tengamos que vivir, debe de ser conforme a la palabra del Señor, ¿verdad? Nacimos, crecimos, nos desarrollamos, pero para eso el Señor nos dio su palabra, para que nosotros, con todas las cosas que tengamos que vivir, que tengamos que ver, podamos seguir, ¿verdad? Decidamos ser fiel ante Él. Dice, los cuatro eran temerosos de Dios y debían enfrentar el reto de mantener la fidelidad a su Señor, aun mientras trabajaban para un reino pagano. Pero debemos aprender que todo obra para bien de los que aman a Dios, ¿verdad? Dios en su misericordia, hermanos, a pesar de que sus padres habían fallado, pero Dios quiso conservarlos a ellos, ¿verdad? De esa manera, Dios en su misericordia permitió, ¿verdad?, que no fueran destruidos del todo este pueblo de Israel y que pudieran fortalecerse, que pudieran experimentar en medio de un mundo pagano y pudieran darse cuenta, ¿verdad?, que el único que les daba la victoria, el único que los podía salvar era el Dios de Israel.
¿verdad? Entonces, ellos con todo eso decidieron, dice, no contaminarse con la comida del rey. Y eso nos pasa a nosotros, hermanos, aquí en este mundo, ¿verdad? ¿Cuántas cosas el diablo nos está ofreciendo? ¿Cuántas cosas vemos? E incluso muchas veces como que nos hacemos como que se nos olvida un poco la palabra del Señor y decimos, pero mira qué bonito carro trae este, qué casa nueva tiene el otro, ¿verdad? Y como que en algún momento decidimos mezclarnos con todo esto y nos van ganando cada vez más, ¿verdad? Y si el Señor, hermano, nos ha puesto en un trabajo, si el Señor nos ha puesto, ¿verdad?, en un lugar donde podamos trabajar, donde podamos, ¿verdad?, pues desarrollarnos, ¿verdad?, como seres humanos, como personas, hermanos, no es para que nosotros hagamos alarde de ellos, sino es, ¿verdad?, para que glorifiquemos el nombre del Señor donde quiera que estemos. Y muchas veces el Señor lo hace también para probarnos, para ver cómo está nuestro corazón. Pero, hermanos, nosotros como esos jóvenes tenemos que mantenernos fieles, ¿verdad?, a nuestro Padre Celestial. Nada de este mundo nos tiene, hermanos, que distraer de que solamente estamos aquí de paso. Amén. Entonces vamos a ver aquí dice Milo. amén. Perdón. Prácticamente el Señor nos está enseñando con esto, es que nosotros, donde quiera que vayamos, tenemos que glorificar el nombre del Señor. El Señor permitió que sus hijos, de su pueblo, que lo real de su pueblo fuese hasta Babilonia, para que en Babilonia se glorificara su nombre. El nombre fue glorificado en ese lugar por medio de estos muchachos. Y ellos fueron puestos a prueba, no fue solamente todo color de rosa, sino que también ellos fueron puestos a prueba en frente del rey, para ver qué tan fuerte era su fe y qué tan grande era su Dios. Y es otra enseñanza que vamos a tomar ahí, que si somos fieles a Dios, Dios es fiel con nosotros. Ellos fueron fieles al Señor, no queriendo fallar, y Dios fue más fiel todavía, haciendo que su nombre fuera glorificado una y otra vez. Eso es un bonito ejemplo de parte del Señor. Amén, porque a pesar de que estos muchachos, ¿verdad?, ascendieron y el rey los puso en altos puestos, ellos nunca perdieron de orar, ellos nunca dejaron, ¿verdad?, de comunicarse con Dios. Ellos siempre se mantuvieron pensando de que si había alguien que los podía salvar, era Dios, ¿verdad? Aunque ellos tuvieron mucha facilidad para contaminarse, pero no quisieron hacerlo así, sino que decidieron mantenerse íntegros. Hermana María Blanca. Esto nos da una enseñanza muy grande acerca de nuestro testimonio, porque ¿cuál es la mejor manera de predicar el Evangelio? Con nuestro testimonio. Ellos ahí fueron fieles a su fe, fieles al Señor. Ellos propusieron en su corazón, dicen, no contaminarse. Entonces, cuando nos proponemos a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros, vamos a honrar al Señor. El Señor se va a glorificar. Y siempre recuerdo ese pensamiento. El mal testimonio de un cristiano es mucho más destructivo que los delitos más graves de un inconverso. Cuando un cristiano da mal testimonio, causa estragos. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de predicar, de decir que Dios es real, que Dios existe? Con nuestro testimonio. La gente a veces ni tenemos que decirlo, sino nuestra manera de conducirnos lo va a decir. Amén. Y a pesar, ¿verdad?, de que eran muy jóvenes, alguien tuvo que instruirles este temor de Dios. Alguien tuvo, ¿verdad?, que enseñarles la palabra del Señor. Porque para que hayan ellos hablado con determinación, con firmeza, fue necesario, ¿verdad?, que alguien los condujera por el camino correcto. Muchas veces, hermanos, pensamos de que ya con nosotros ser fiel al Señor, con nosotros ya tener bastante conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Nuestros hijos pues ahí van a ir aprendiendo poco a poco, o ahí conforme vayan escuchando. No, hermanos, tenemos, ¿verdad? Debemos
de agarrarlos y enseñarles temor de Dios, palabra del Señor, ¿verdad? Para que cuando ellos puedan enfrentarse ante una tentación, ante una prueba en la vida, ¿verdad? Sepan ya cómo contestar, sepan ya cómo conducirse, puedan tomar, ¿verdad? Ya una acción, ¿verdad? Y que tenga que ver con el temor de nuestro Señor. Dice, los propósitos en relación a la fidelidad deben ser de carácter individual. Es en el corazón donde existe la voluntad, la capacidad de decidir, y fue allí donde Daniel hizo su gran decisión. Debemos de decidir ser fieles a Dios y descansar en su gracia para que podamos vivir de acuerdo a este propósito. ¿Qué es descansar en la gracia de Dios? Pensar, hermanos, de que Él es de que Él nunca nos va a abandonar, de que Él nunca nos va a dejar, ¿verdad? De que siempre, donde quiera que vayamos, hermanos, aunque el mundo esté corriendo, ¿verdad?, en contra, y nosotros pensar de que ahí va a estar Dios para protegernos, ahí va a estar Dios para respaldarnos si somos fieles a su palabra. Nada nos va a asustar, hermanos, nada nos puede atemorizar si estamos cumpliendo con la palabra del Señor como está escrita. Dice el aspecto en el que Daniel propuso no contaminarse fue en relación a la comida del rey y el vino que él bebía. Este joven, como un judío obediente a la ley, debía guardarse de comer animales considerados impuros, así como de comer sangre y grosuras. Hermanos, lo que más privaba en ese entonces para ellos era la comida y el vino, las cosas que ellos iban a comer, ¿verdad? Porque a lo mejor, como era un pueblo pagano, a lo mejor la comida que les iban a servir había sido sacrificada a alguien o no había sido limpiada como la ley se los pedía a ellos. Pero con todo eso, hermanos, aunque yo me imagino que los platos de un rey son deliciosos, ¿verdad? El vino es el más fino, ¿verdad? Y ellos pudieron haber pensado, nadie nos está viendo, ¿verdad? Vamos a hacerlo aquí, de todas maneras, esto es para congraciarnos con ellos y pues así a lo mejor la llevamos mejor tenemos una relación entre ellos y nosotros. Pero más sin embargo, hermanos, ellos decidieron renunciar, ¿verdad?, a todo esto que el rey les estaba proponiendo, o sea, en otras palabras, a la tentación, ¿verdad? Que era lo mejor que había, ¿verdad? La comida, el vino, que otra cosa ellos podían desear si estaban en un palacio, ¿verdad? Lo tenían todo lo que ellos se propusieran, que no hay en la casa del rey. Pero decidieron, hermanos, renunciar a esto, ¿verdad?, que pues era lo más, lo mejor que había en el palacio, de no contaminarse con todas estas cosas. Dice, por cuanto la comida del rey en Babilonia no obedecía a ningún patrón dado por Dios a Israel, pero Daniel era una verdadera contaminación particular de ella. ¿Qué lección aprendemos aquí? Dios nos llama a ser diferentes en medio de un mundo contaminado por el pecado. El apóstol Pablo, retomando las palabras del profeta Isaías, nos recuerda el llamado del Señor: salid de en medio de ellos y apartaos del Señor y no toquéis lo inmundo. Sí, incluso si nos ponemos a analizar realmente lo que estos jóvenes decidieron es no contaminarse con algo que ya tenían el conocimiento, pero no con el estudio ni lo que podían aprender. Un día yo le dije a Ani que para qué estudiar otras religiones si no las vamos a necesitar. Entonces me dijo, ¿cómo vas a aprender de alguien que está en el error? ¿Y cómo lo vas a traer conforme a la palabra? O sea, ¿cómo tú vas a saber eso? Sino aprendiendo de otros. Y ellos decidieron no contaminarse, no con el conocimiento que ellos les estaban dando, porque tenían que ser hombres instruidos, tenían que ser jóvenes que tenían el conocimiento. Y eso eso no es común del cristiano. Lamentablemente mucha gente oye predicar y se basa en lo que el Espíritu, entre comillas, les dice, no, que el Espíritu me toque y que sea conforme al Espíritu. No,
Hay que tener el conocimiento para poder instruir al pueblo, para poder traer la palabra alineada a lo que es la palabra y instruirse en eso. Entonces, el problema está en la contaminación, no en el dinero, no en la casa, no en el carro que tengas, sino qué es lo que te contamina. Tal como esto, llegas a una empresa, empiezas de cero, sabes el sistema, creces, tienes el estudio y te llaman a ser presidente. No, porque yo soy humilde, soy cristiano, me quedo como estoy. ¿Entiendes? Oye, pero tú puedes vivir mejor con esto. No. Entonces el problema no está en eso, el problema está en que cuando llegues ahí, si te vas a contaminar, entonces ¿en dónde estás? Entonces ahí la decisión es el no contaminarse. Permiso. El capítulo 1, versículo 17 del libro de Daniel dice: y a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia para saber que discernir entre una cosa y la otra, en todas las letras y ciencias. Todo lo que sabía, todo el conocimiento que de aquel entonces había sido alcanzado por los hombres, Dios se los dio a ellos. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. O sea que Dios fue quien les dio a ellos el entendimiento para aprender todas las cosas en todas las áreas. Inclusive dice, y al final dice, entendimiento en toda visión y sueños, que solamente no el conocimiento humano, sino el conocimiento divino. Y lo que dice Marquito tiene razón. No es no contaminarnos con, o sea, tomar lo bueno, desechar lo malo. No contaminarnos con lo malo, sino utilizarlo a favor de darle, para siempre darle gloria a Dios. Amén. Y dice, hermanos, que ellos le pidieron al que los había llevado con el rey, ¿verdad? Que no los dejara contaminarse. O sea, que tenemos la opción, donde quiera que estemos, tenemos la opción también de nosotros de hablar, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a tener un trabajo donde se nos prohíba orar, donde se nos prohíba venir a la iglesia, por decirlo así, ¿verdad? Hermanos, no vamos a poner a prueba, no vamos a poner, ¿verdad?, nuestra infidelidad o nuestra integridad con Dios, sino que si por algún momento, hermano, nos toca un trabajo, ¿verdad?, donde nos digan, nos van a pagar bien, va a estar bien, mira, pero si está atentando contra nuestra vida cristiana, ¿verdad?, definitivamente, hermanos, no es de parte de Dios, es de parte del diablo. ¿Por qué? Porque así empieza, ¿verdad? No venimos a la iglesia, ya no leemos la palabra del Señor, ya no oramos, y nuestra vida se va acabando poco a poco. Y al dejar de orar, al dejar de leer la palabra, al dejar de estar en comunión con nuestro Dios, entonces empezamos a veces poco a poco a involucrarnos con el mundo, con lo que las personas hacen, ¿verdad?, que están a nuestro alrededor, que no conocen a Dios, hermano. Un ejemplo de esto está pasando ahorita mismo. Hoy es el día de elecciones en Costa Rica y uno de los candidatos a presidente es cristiano, evangélico, y lo han atacado por esto, porque dicen, pero es que usted no se guía por sí mismo, sino que se está dejando guiar por su gabinete, se está dejando guiar por su Dios, inclusive por su pastor, porque su pastor llega a dar, ¿cómo se llama?, a orar cada vez que ustedes tienen reunión, y él dice, yo primero no me arrepiento de que soy evangélico, ni tampoco me avergüenzo de esto, ni me avergüenzo de Dios, ni me avergüenzo de orar, y siempre que hay una reunión donde hayan más de dos personas, siempre va a haber un ministro que va a dirigir la oración, porque yo no me dejo guiar por mí mismo, ni por los conocimientos míos, sino por lo que Dios me da para que yo lo haga. Y el mundo trata de confrontarlo diciendo, es que usted vive de ilusiones, porque no todo el mundo cree, no todo el país cree en Dios. Entonces dice, no, usted se está dejando guiar por suposiciones, y hay otras personas que están influyendo en usted. Eso podría haberse puesto aquí, o se lo pudo haber puesto con José, cuando fue el segundo al mando del reino. Pero es un ejemplo de que no nos tenemos que dejar de contaminar. Él dice, si no quedo presidente, no quedo presidente, pero yo no voy a renegar, ni voy a ¿cómo se llama?, a decir que me avergüenzo de ser evangélico, ni de hablar con Dios, ni dejar que yo sea el que guíe mi vida, mi familia y el país en caso de que yo sea presidente. Es un bonito ejemplo de parte de Dios. Hermana María Blanca.
Daniel no solo propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, pero también fue respetuoso de las autoridades. Porque la orden venía de arriba. Entonces él propuso en su corazón que no iba a comer la comida del rey, se le concedió, pero también tenía que ser respetuoso y pedirle al jefe que le, al jefe de los alumnos que le concediera, que le pidió permiso, fue respetuoso. Y eso nos enseña a nosotros, que muchas veces nosotros tenemos que someternos en algunas áreas, pero hay cosas que el gobierno nos imponga, no las vamos a aceptar, como está ahora de moda eso del homosexualismo, del lesbianismo, de todo eso, viene de arriba, viene de los gobiernos, pero lo vamos a aceptar nosotros como cristianos, no. Respetamos la condición de las leyes y lo que digan, pero nosotros no lo vamos a hacer. Entonces eso nos da el ejemplo de que él no solo, él propuso no contaminarse él, sino fue respetuoso de las autoridades. Amén. Para que podamos mantenernos firmes, ¿verdad? En la palabra del Señor debemos de tener un buen fundamento. Pero necesitamos haber experimentado en nuestro propio corazón, ¿verdad?, cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Porque es difícil en estos últimos días, es difícil que alguien, ¿verdad?, que está teniendo un puesto de mando, de poder, de autoridad, donde pueda hacer cosas, pueda permanecer fiel al Señor, ¿verdad? Con todo lo que se ve, con tanta corrupción, con tantas cosas, ¿verdad?, que ahorita cada uno ve por sí mismo. Pero entre todo esto, hermanos, hay personas que sí están dispuestos a cumplir con la palabra del Señor y no se contaminan, sino que aunque a estos muchachos, ¿verdad?, el rey los mandó a traer y su trabajo era estar en el palacio, pero con todo y eso, ¿verdad?, ellos decidieron seguir con sus tradiciones, seguir con su fe, seguir, ¿verdad?, con su temor a Dios para no contaminarse. Y muchas veces, hermanos, Dios nos da el privilegio también de ascender en algunos puestos, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, a veces, bueno, tenemos que mantenernos íntegros para que el nombre de Dios sea glorificado. Hermano pastor. Como decía mi bella suegra, a veces tenemos que tomarlo, pero no contaminarnos, pero es un hecho también de fe. Porque ellos no solamente le pidieron permiso al jefe de los eunucos para que les diera la prueba. Y él dice, si ustedes se enferman, si algo les pasa, a mí me van a cortar la cabeza. Y ahí fue cuando ellos actuaron en fe y con mucho respeto. Dice, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días nada más. Y nos den legumbres a comer y agua de beber. Capítulo 1, versículo 12. Dice, compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Eso es un acto de fe, porque está diciéndole que ellos están comiendo carne, están comiendo lo mejor allá, y yo solamente legumbres y agua, y que yo me voy a ver mejor que él. Está confiando en Dios, es confianza. Muchas veces nosotros tenemos la oportunidad de adquirir un puesto mejor en la compañía, pero depende de nuestra actitud en mantenernos firmes al Señor, de si vamos a poder dar la talla o no. Y ahí es donde entra el Señor a orar en nosotros, porque yo soy la diferencia, yo soy la luz, yo soy la sal, yo soy la diferencia. Y van a ver como que aunque las cosas no parecen que fuesen sencillas o que yo las puedo lograr, en el nombre de Jesús sí lo puedo hacer, porque yo sé que Él me respalda. Amén. Descansar en Dios, ¿verdad? Pensar de que pues ya que estamos en el Evangelio, ya que estamos en la palabra, pues vamos a usar nuestra fe, vamos a usar nuestra confianza en Dios. Hermano, lo que iba a decir el pastor lo dijo, de los labios, eso que Daniel les dijo, lo respetó a ellos y les dijo que probaran su fe con 10 días. Amén. A veces nosotros en el trabajo tal vez lo quieren poner de jefe y no, yo no, apruébelo, póngalo funcionar. ¿Ah? Cuando yo entré en esa empresa a mí me pusieron de jefe.
Yo les decía, no, yo no quiero, pero siempre las acepté. Pero a los días le dije, no, quítame de aquí, yo no quiero tener nada. ¿Ah? Pero dejé un tiempito para ver si podía yo mandarle. Y hoy en día pues, estoy como jefe, me preguntan todo. A mí llegan y me dicen, todavía estaban esperando que yo llegara a trabajar a estos días. Y Flores, Gilberto, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo se hace esto? Todavía me preguntan. O sea, estoy como un jefe. Aunque no tengo ese mando, pero aceptemos eso. Dios lo puso a ellos le dijeron, denme 10 días y prueben, vamos a tomar agua, legumbres y esto y el otro. ¿Ah? Y dentro de 10 días van a ver el rostro mío con el rostro de ellos. Hermana Mariblanca, ¿no? Bueno, hermanos, el resultado de todo esto, de lo que ellos hicieron, ¿verdad? Vamos a decir, terminando el punto número 2, arriba dice, el primer milagro al respecto fue que Melzar consistió con ellos en esto, pero también nos llama la atención que Daniel usó el recurso de la fe para creer que aunque él y sus compañeros no estarían tan alimentados como los demás muchachos de la corte, Dios podía mantener sus rostros en mejor apariencia que los rostros de los que sí comían la comida de Nabucodonosor. Debemos aprender que la protección de Dios sobre los fieles podrá ser probada y siempre habrá una evidencia de la recompensa divina a la fidelidad de Dios. Hermanos, aunque no todas las veces podemos decir, ¿verdad?, que un puesto de trabajo o una mejor posición implica, ¿verdad?, de que tengamos que contaminarnos, sino que a veces Dios nos permite estar en esos puestos, en esos lugares, para que glorifiquemos su nombre, porque para que brillemos, hermano, para que demos testimonio como cristianos que somos, de que somos hijos de Dios, de que Dios es nuestro Padre, como dice la Biblia, de tal manera que Dios no se avergüence Dios de que ellos son sus hijos, ¿verdad? Sino que los representemos en todas las áreas de nuestra vida, que somos cristianos. Y gracias a estos 3 jóvenes, hermanos, que se mantuvieron fieles al Señor, es que hoy podemos tener este gran testimonio de las cosas grandes que Dios hizo, ¿verdad? Como leemos todo el libro de Daniel, quién fue Daniel, cuáles fueron sus sueños, sus profecías, qué puesto él ocupó, y todo lo que él hizo, en todas las cosas que él hizo, ¿verdad?, fue a causa, ¿verdad?, de su oración, de su fidelidad a Dios, porque nada se atribuyó a él mismo, sino que todo era para glorificar el nombre de Dios, ¿verdad? Esa es la manera, hermanos, como a veces nosotros tenemos que demostrar, tenemos que brillar, ¿verdad? Tenemos que hacer la diferencia entre un jefe cristiano y un jefe del mundo, y no contaminarnos, sino que tratar de que el nombre de Dios sea glorificado. Dice el punto número 2, la recompensa al propósito de fidelidad, ¿verdad? Dice el reflejo de la recompensa divina en el rostro de los fieles. El versículo 15 nos muestra parte del galardón que Dios otorga a los que tienen un corazón fiel. Siempre que tengamos un propósito de guardar la conducta en obediencia a Dios, el Señor nos bendecirá. De este testimonio glorioso aprendemos esto. Pasaron los 10 días que acordaron Daniel y Melzar para comprobar el efecto que tendría las legumbres y el agua en el rostro de estos 4 muchachos hebreos. En el versículo 12 Daniel le había llamado a aquel acuerdo con el nombre de prueba. Era una comprobación a la fidelidad de Dios. Cada día serviría para dar testimonio que las fuerzas y el vigor vienen directamente de Dios. La prueba sería para el jefe de los eunucos, pues Daniel le dijo, haz la prueba, ¿verdad? Recordando, hermanos, que la palabra que mismo Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Por eso ellos se aferraban, hermanos, ellos sabían de que Dios nos iba a librar de todas estas cosas. Y aún con todo esto, también el jefe de los eunucos también estaba poniendo en riesgo su vida, ¿verdad? Porque si el rey le había mandado que los enseñara, que le dieran de todo lo que había en el palacio, yo me imagino que si estos muchachos su rostro no hubiera resplandecido, por decirlo así, ¿verdad? El eunuco estaba en peligro, ¿verdad? Porque había estado con ellos, ¿verdad?, cooperando. Más sin embargo, hermanos,
cuando somos fieles al Señor, no solamente el Señor nos levanta a nosotros, sino que a todo el que está a nuestro alrededor, ¿verdad? Para dar testimonio de que el poder de Dios es real, de que Dios existe, ¿verdad? Y que sus promesas son fieles cada día de nuestra vida. Dice, la prueba sería para el jefe de los eunucos. Dice, así que los 4 jóvenes hebreos serían los recipientes del milagro por el favor divino, sería comprobado por Melzar, quien tendría que comparar los rostros de estos fieles con los de los otros que si comerían de la comida de la corte real. Aquí aprendemos que parte del propósito de Dios cuando hace milagros en nosotros es dar un testimonio a los incrédulos acerca de su poder. Debemos tener el propósito no solo de que Dios refleje en nosotros su poder, sino que la gloria y el poder de Dios en nosotros testifica a este mundo que el poder de Dios está activo a favor de su pueblo fiel, ¿verdad? Hermanos, aunque pareciera, ¿verdad?, de que las cosas, ¿verdad?, que el diablo nos está presentando fuera lo mejor para nosotros, ¿verdad? Aunque veamos, ¿verdad?, tanta tentación, tanta prueba que está viniendo a nuestra vida, ¿verdad? Pero debemos recordar, hermanos, como decía al principio, que estamos puestos en este mundo, porque no nacimos aquí para complacer al mundo, no nacimos para mezclarnos con lo que hay en este mundo, ¿verdad? Sino que nacimos para glorificar el nombre del Señor. Hermanos, estamos puestos para brillar, estamos puestos para dar testimonio, estamos puestos para que el poder de Dios se refleje en nosotros. Esa es la manera, hermanos, tenemos que pensar de que el Señor nos ha dado la oportunidad de nacer, de vivir, ¿verdad? Y de conocer su palabra para que seamos hombres de Dios, hombres usados por el poder de Dios, ¿verdad? Para demostrarle no solamente a las personas, sino también al diablo, a sus demonios, de que a pesar de todas las cosas nos mantenemos fieles a su palabra, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos no solamente ojos visibles, sino que también tenemos ojos invisibles viendo cada paso de lo que nosotros estamos haciendo en esta tierra. Y es el momento, hermanos, de aprovechar esa oportunidad para brillar. Es el momento de aprovechar esta oportunidad que tenemos aquí en esta tierra para demostrar, ¿verdad?, el poder de Dios, porque es solamente el poder de Dios que nosotros podemos vencer, ¿verdad? Amén. Y con esto es el testimonio, el testimonio nuestro el que va a brillar. El hecho de que nosotros somos la diferencia. Yo imagino que Melzar a partir de ese momento dice, los muchachos se pusieron más guapos y más inteligentes. Voy a comenzar a comer lechuga, yo también y hago. Yo por eso soy vegetariano, pastor. Vamos a tener que dejar la carne de la... Así que, hermanos, estos jóvenes no desaprovecharon la oportunidad para demostrar cuán grande era su Dios, ¿verdad? No desaprovecharon esa oportunidad para dar testimonio de lo que Dios podía hacer por ellos, ¿verdad? Nosotros estamos puestos aquí de la misma manera, hermanos, para que no desaprovechemos la oportunidad de exaltar, de glorificar el nombre del Señor. Hermanos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. ¿Quién nos va a atemorizar? ¿Quién, verdad? ¿Qué grande puede ser la situación que estemos atravesando, verdad? Como para que digamos que Dios no nos va a salvar de esto. Y si en algún momento de nuestra vida, verdad, no llega, pues nos tocara, verdad, partir con el Señor, debemos recordar, verdad, de que solamente aquí estuvimos de paso. Nacimos, vivimos, ¿verdad? Y que la mejor vida viene después. Sí, qué enseñanza tan más grande de estos jóvenes, que de venir de un pueblo libre, ¿verdad?, guiado por el Señor, llegar a un pueblo que estaban en cautiverio. Y es tremenda enseñanza para nosotros de salir de la esclavitud, perdón, de salir del pecado, llegar a la libertad que tenemos, volver otra vez al pecado. Ellos entendían muy bien que el negar al Señor iba a pasar lo mismo que a sus padres, como dijiste al principio. Ellos querían seguir la libertad, o sea, ya entendieron que hacer el mal y estar
en los sacrificios de ser humano o de ídolos no lleva a nada bien. Por eso propusieron su corazón hacer el cambio, hacer la diferencia, y eso nos obliga a nosotros también a aprender de esa enseñanza, a hacer la diferencia, no contaminarnos con el mundo. Hermano, y también la clave está aquí, la clave del éxito está en el temor a Jehová. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y ellos eran temerosos de Jehová. Por eso propusieron en su corazón no contaminarse, propusieron dar testimonio, dieron testimonio. Y ese es nuestro deber, dar testimonio. Si tenemos la convicción, la certeza, la seguridad de que Dios está en nosotros, vamos a compartir con alegría el gozo de nuestra salvación. Vamos a dar testimonio. ¿De qué? Porque tenemos el temor de Jehová en nuestro corazón. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Amén. Entonces estos muchachos estaban conscientes, ¿verdad? Estaban seguros, ¿verdad? Tenían la palabra del Señor en su mente y en su corazón, de no contaminarse. Dice la palabra que se lo pusieron, ¿verdad? No se dejaron llevar por alguien que encontraran en el camino, sino que desde un momento dijeron, no nos vamos a contaminar, ¿verdad? Como decía Marcos, si nuestros padres fallaron, si nuestros padres fracasaron por no obedecer a Dios, pero nosotros nos vamos a mantener fieles a su palabra, ¿verdad? Especialmente porque ya no estaban en su tierra, ya no estaban en su país, sino que estaban en un lugar donde la vida los había llevado, ¿verdad? Por desobediencia de sus padres. Así que, hermanos, es una enseñanza muy para aprender de esto, porque no debemos de contaminarnos, aunque el mundo nos ofrezca de lo mejor, ¿verdad? Aunque el mundo nos ofrezca todo lo que se puede desear, todo lo que nosotros podamos anhelar, pero hermanos, si va en contra de la palabra del Señor o de nuestra fe, tenemos que hacernos a un lado, ¿verdad? Tenemos que dejarlo pasar, ¿verdad? Si queremos ser fieles al Señor, debemos de proponernos en nuestro corazón ser fiel a Dios. Debemos de tener esa seguridad en nuestro corazón de que aunque enfrentemos problemas y luchas, el Señor siempre va a estar ahí para ayudarnos, y no solamente para ayudarnos, sino para hacer resplandecer también su rostro en nosotros, ¿verdad? Para hacernos crecer, para que podamos demostrarle al mundo el poder de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, estos jóvenes fueron sacados de su tierra y fueron puestos en un lugar, pero yo creo que fue el mismo Dios el que les permitió crecer ahí, ¿verdad? El que los llevó a ese lugar, a ponerlos a ocupar esos puestos, porque Dios sabía el corazón de estos muchachos, y sabía Dios que a pesar de todas las cosas, de tener lo mejor, no se iban a contaminar. Vamos a pasar ya al punto número 3 de la necesidad de un propósito en los creyentes, hablando de Hechos. Ya son las 3. Bueno, hermanos, vamos a hablar un poquito aquí de esta palabra. Cuando hubo la persecución en Israel, ¿verdad? Que habían, en Jerusalén, que habían matado a Esteban, ¿verdad? Dice que hubo una persecución contra todos los cristianos. Entonces, ¿qué hicieron? Todos los cristianos empezaron a irse, a esparcirse por diferentes naciones, por diferentes pueblos, ¿verdad? Lejos de Jerusalén. Pero hermanos, déjenme decirle que estas personas que se esparcieron llevaban esa seguridad, llevaban esa fe, llevaban ese compromiso con Dios. Porque déjeme decirle que cuando nosotros tenemos ese compromiso, cuando el Espíritu Santo nos va guiando, cuando el poder de Dios va con nosotros, ¿verdad? Es imposible que tengamos nuestra boca cerrada. Solamente la cerramos, solamente no hablamos de Dios cuando no hemos experimentado la verdadera palabra en nuestras vidas, ¿verdad? No hemos experimentado el poder de Dios en nosotros. Mas, sin embargo, a estos cristianos que
que a lo mejor no eran ni israelitas, no eran judíos. ¿Quién los motivó a seguir predicando el Evangelio? ¿Quién los motivó a pararse, verdad, enfrente de los griegos, enfrente de toda la gente y predicar la palabra del Señor? Fue el poder de Dios el que los llevaba, era el Espíritu Santo que los iba dirigiendo, ¿verdad? De otra manera, ellos no lo hubieran hecho. Cada uno dijeron, nos persiguieron, pues vámonos a nuestros lugares, a nuestras casas, a seguir con nuestros dioses, con nuestra rutina, con nuestras tradiciones. Pero, hermanos, dice que donde quiera que ellos iban testificando del poder de Dios. Tanto fue el impacto de estas personas, ¿verdad? Que dice que por todo el camino iban predicando, y cuando llegaron a Antioquía dice que empezaron a hablar de la palabra del Señor con denuedo, y tanto era el poder de Dios que estaba trabajando ahí hasta Jerusalén, ¿verdad? La iglesia que pastoreaba Jacobo o Santiago escucharon, supieron de que el Evangelio también estaba alcanzando a gente que no era judía israelita, de tal manera dice que mandaron a Bernabé a que fuera a ver qué era lo que estaba pasando. Y cuando llegó Bernabé dice que se quedó sorprendido. ¿Por qué? Porque era el poder de Dios, era lo mismo que ellos habían experimentado lo que estaba pasando en Antioquía, ¿verdad? Entonces ahí dice que pues los fortaleció, los alentó a seguir adelante, y que pues así como estaban haciéndolo, que siguieran predicando el Evangelio del Señor. Hermano, eso nos debe motivar a nosotros, pero necesario es que tengamos el poder de Dios, necesario es que tengamos la unción del Espíritu Santo, necesario, ¿verdad?, es que la palabra del Señor nos comprometamos con Dios, ¿verdad?, y podamos testificar, y podamos tener esa seguridad, ¿verdad?, de que la palabra del Señor, de que Jesucristo es el Salvador del mundo. Gloria al Señor. Vamos a dejarlo hasta aquí ya, ¿verdad? Ya para el próximo domingo ya empezamos un nuevo trimestre. Gloria sea a Dios. Aleluya. Bien, que el Señor bendiga a cada uno en esta tarde. Pues vamos a dejar el tiempo con nuestra hermana que continúa en esta hora. Dios les bendiga. Amén.